días, señor presidente. Mi nombre es Yufel Carolina de CódigoLibre.mx. Buenos días a todos. El día de ayer, el empresario Carlos Slim manifestó su desacuerdo sobre que el ejército está metido en casi todos los temas de gobierno. A estas alturas, ¿no cree que se excedió en la militarización de algunos aspectos, presidente? Bueno, vivimos en un país afortunadamente libre, en donde todos nos manifestamos, nos expresamos. Respetamos mucho el punto de vista de Carlos Slim, nada más que yo no lo comparto porque a lo mejor se desconoce de que el ejército tiene 5 misiones. Una misión es la de proteger nuestra soberanía, esa es una misión que tiene el ejército. La segunda misión del ejército es garantizar la seguridad interior. Esto se ha visto fortalecido en el gobierno porque se creó la Guardia Nacional. Imagínense, lo tengo que estar diciendo para que no se olvide, que el gobierno federal, para atender el grave problema de la inseguridad pública, solo podía contar con la Policía Federal, 40,000 elementos en su mejor momento, pero la mitad operativos y la otra mitad administrativos. En esencia, 20,000 elementos para todo el país, porque la Constitución impedía que la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa participaran en labores de seguridad pública. Entonces hicimos una reforma a la Constitución y se permitió que nos ayuden en tareas de seguridad pública, tanto la Defensa como Marina, y se creó la Guardia Nacional, que ahora tiene 130,000 elementos disciplinados, profesionales. Entonces esto nos ha ayudado mucho. Eso tiene que ver con la segunda misión del ejército. La tercera es el apoyo en todo lo que tiene que ver con el desarrollo social, lo que hicieron ayudándonos cuando nos afectó la pandemia. Fue importantísimo el apoyo, tanto de la Defensa como de Marina. Es cosa de imaginar cómo distribuir en muy poco tiempo 220 dosis, 220 millones de dosis de vacunas por todo el país. Y nos ayudaron Marina y nos ayudó la Secretaría de la Defensa. Y logramos vacunar en 5 meses a todos los adultos mayores del país con una primera dosis. Esa es otra función importante que tiene que ver con el ejército. La cuarta función es la que más ahora nos ha apoyado, es en la que más nos hemos respaldado, la contribución del ejército para la construcción de obras que tienen que ver con el desarrollo de México. Yo tuve la suerte, la fortuna de que encontré que había un equipo de ingenieros militares importantísimos, buenos profesionales, trabajadores, honestos, de primera. No es para contestarle a Carlos, es nada más ponerles un ejemplo a todos. Si los ingenieros militares construyen una obra en 1,000 millones y la hacen en un año, una empresa constructora de México o del extranjero, seria, esa misma obra la hace en 2,000 millones de pesos y en 2 años. Pero como además son pocas las empresas constructoras serias y lo que proliferó durante el periodo neoliberal de corrupción fueron empresas contratistas, pues esa misma obra la cobran en 3, 4, 5 mil millones y la terminan en 3, 4, 5 años. Para tener una idea, si no
hubiese contado con el apoyo de los ingenieros militares, no terminamos el aeropuerto Felipe Ángeles, que nos significó un ahorro de 120,000 millones de pesos si lo hubiésemos hecho con las empresas constructoras. En el lago de Texcoco, que era una idea genial, ¿no? La de hacer un aeropuerto en un lago, donde año con año, y esto lo saben los ingenieros, hay hundimientos. ¿Por qué se enfrascaron en hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco? Por la corrupción. Ya no quiero hablar más de eso. Imagínense hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco, cerrar el actual aeropuerto, porque supuestamente iba a haber interferencia aérea, y cerrar el aeropuerto, la base aérea militar de Santa Lucía, que es la base número 1 de todo el país, la base aérea número 1. Se tenía que cerrar y nada más iba a quedar el aeropuerto del lago de Texcoco, que lo iban a terminar, de acuerdo al programa que tenían, en el 2025, con un costo de 300,000 millones de pesos, estimado, porque si nos vamos a cómo estimaban lo que iban a costar sus obras, el tren Insurgentes de Toluca a la Ciudad de México lo estimaron en 30,000 y nos va a costar 95,000. Entonces yo entiendo que no les guste que participe el ejército, los ingenieros militares, pero nos han ayudado mucho. Nada más les diría yo a los ingenieros, a las empresas constructoras, con todo respeto, ¿quién hace un aeropuerto de calidad internacional? Ya no hablemos del Felipe Ángeles, que lo hicieron en 2 años y medio, el de Tulum, que lo hicieron en 1 año 5 meses. ¿Quién? Ni nuestros amigos que son tan eficaces, y trabajadores y ejemplo mundial, nuestros amigos de China hacen eso. Pero no he terminado todavía, porque es muy buena tu pregunta. ¿Saben cuántas sucursales del Banco del Bienestar han construido los ingenieros militares? 2,750 sucursales. Ya el Banco del Bienestar es el banco con más sucursales en todo el país. Claro, esto tampoco les gusta mucho a algunos. ¿Cuántos cuarteles de la Guardia Nacional han construido los ingenieros militares? Como 350. Nada más pregunten a los expertos cuántos cuarteles de la Policía Federal se hicieron en el país. Entonces, esa misión, la cuarta, es fundamental, pero esto aplica para el Ejército y aplica para la Marina, porque la Marina nos está rehabilitando los puertos, nos está desasolvando ríos. La Marina tiene a su cargo el proyecto del transísmico. La Marina nos ha resuelto el problema del sargazo en el Caribe. ¿Qué significa Cancún y la Riviera Maya? Para tener una idea, toda la flota de aviones de México, que es Aeroméxico, ahora Mexicana, Viva Aerobús y Volaris, en total son como 400 aviones. ¿Saben cuántos aviones llegan diariamente a Cancún? De 300 a 350 aviones, para dimensionar lo que significa la llegada del turismo a Cancún. Y es una fuente de ingresos que ayuda mucho a la economía, porque además el turismo no solo son divisas, sino es trabajo, es bienestar para mucha gente. Es una actividad que genera riqueza y distribuye riqueza. Entonces, imagínense las playas llenas de sargazos, porque hay en todo competencia, ¿eh? Hay otros sitios turísticos que se promueven mucho, hay competencia legítima, pero podemos decir las playas del Caribe mexicano son bellísimas y no tienen sargazo. Y eso, ¿quién lo está atendiendo? La Secretaría de Marina. Y por último, la quinta misión del Ejército, el auxilio a la población en casos de desastre.
¿Quién nos está ayudando en Acapulco? ¿Quiénes están ahí entregando despensas, canastas de productos básicos, entregando electrodomésticos, enseres domésticos? ¿Quiénes van a estar ahí ya permanentemente? Porque vamos a establecer 21 cuarteles en Acapulco y en Coyuca con la Guardia Nacional. Entonces, esa es la quinta función. También no les gusta, los entiendo bien, el que la Secretaría de la Defensa me ayude, nos ayude a todos operando el Tren Maya, construyéndolo y operándolo. Mexicana también no les gusta mucho, llaman militarizar al país, se olvidan de que el ejército, además de esas funciones legales, además que no se conocían ni se llevaban a la práctica, es pueblo, el ejército es pueblo. A lo mejor tendría yo alguna preocupación si los generales de división pertenecieran a la oligarquía, como sucede con otros ejércitos, pero los altos mandos del ejército y de la marina surgen de nuestro pueblo, son hijos de militares, de marinos, de comerciantes, de maestros, de campesinos, y gente muy leal. Son de las instituciones que más nos han ayudado, que más han apoyado en este proceso de transformación. Imagínense, llegamos, no hacemos el aeropuerto en Texcoco, porque así lo decidió la gente en una consulta, y porque era una tranza. ¿Saben qué querían hacer? Todo un desarrollo inmobiliario. Se iban a quedar con las 600 hectáreas del actual aeropuerto, iban a hacer algo como Santa Fe. Y era pues muy buen negocio para unos cuantos, pero muy mal negocio para los mexicanos. Bueno, estamos ante un próximo atraco, lo estamos viendo y pues hay que evitarlo. Bueno, sí, ya se evitó, porque el pueblo es sabio, el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Y se hace una votación y dice la gente, no, que no se haga, que se haga en Santa Lucía, porque se consultó a la gente. ¿Qué hicieron en la última administración? Ya cuando ganamos, le metieron más en contratos, pensando que si ya se gastaba más y se comprometía más, ya iba a ser muy difícil que diéramos marcha atrás. Pues se dio marcha atrás porque así lo decidió el pueblo. Y de todas maneras nos ahorramos 120 mil millones de pesos y construimos un aeropuerto de calidad que no se va a hundir. El actual aeropuerto, precisamente por estar cerca del lago de Texcoco, no puede tener concreto hidráulico, las pistas tienen que tener asfalto, porque constantemente hay que estar emparejando, bacheando por los hundimientos, y eso que no está en el lago de Texcoco. Bueno, la nueva, ¿cómo le llaman al aeropuerto 2? La Terminal 2, acabamos de concluir un relleno por el hundimiento, porque se estaba hundiendo la Terminal 2, que la construyeron hace 12, 13 años con Fox. Entonces, pero bueno, ante todo esto, ¿y con quién construimos? Ya decidimos, ¿no? El pueblo decidió que no se haga. ¿Y ahora con quién? Con esas empresas constructoras que cobran el doble, el triple, que se llevan años construyendo. Imagínense la ventaja que fue el encontrar a los ingenieros militares. Ahora que se conmemoró un aniversario más de la Marcha de la Lealtad, el día 9, en el Castillo de Chapultepec, se leyó un texto del presidente Madero, en donde ya él hablaba de la importancia no solo de los
soldados, oficiales del ejército en defensa de la patria, sino de los ingenieros que se formaban en el colegio militar. Sí, pero él habla de ingenieros. Ahora, el lunes próximo, que es el Día del Ejército, vamos a ir a Oriental, Puebla, porque ya se terminó todo el complejo de la industria militar, lo vamos a inaugurar y esto nos ayuda mucho como país. De todas maneras, yo respeto mucho a Carlos y siempre dialogamos y debatimos. No estamos de acuerdo en todo, yo lo respeto mucho porque él es pues una gente trabajadora, que invierte en beneficio de México, es respetuoso de la investidura presidencial, cosa que no hacen otros, ¿no? Que insultan al presidente, se olvidan que no es Andrés Manuel, sino que es el que representa a todos los mexicanos y que yo llegué aquí. A nadie hay que insultar, pero yo creo que menos a una autoridad que llega de manera legal y legítima por voluntad del pueblo de México. En el mismo tema, el señor Carlos Slim dijo que Telmex no es negocio y que además no ha sentido que en este gobierno se le ha hecho beneficio. Le pregunto, presidente, ¿el gobierno tendría intención de comprar Telmex? No, para nada. No, y le ha ido bien a Carlos porque es un buen empresario, como le ha ido bien a otros, casi a todos los empresarios. Ya he dicho varias veces de que cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro. Por eso ellos están pues constatando de que funciona nuestro modelo económico, lo que llamamos el humanismo mexicano, que es único y no lo patentamos porque queremos que se aplique en todos lados. Lo estamos demostrando que si no hay corrupción, si no hay lujos en el gobierno, si no hay impunidad, se puede lograr una sociedad mejor, en beneficio de todos. ¿Qué venía pasando? Pues que ya era una decadencia lo que padecía el país, un proceso de degradación. Imagínense cómo estaríamos ahora si hubiesen seguido con la misma política de robo, de corrupción, de contratos leoninos, de seguir ignorando al pueblo, marginando al pueblo, marginando de los beneficios, porque el pueblo contribuye a la creación de la riqueza, pero no se beneficiaba de su trabajo. Por eso es una marginación de los beneficios, no una marginación en cuanto a la producción de la riqueza. Los mexicanos todos trabajan y todos contribuyen al desarrollo del país. Entonces, y si él, repito, ha incrementado su fortuna es porque es un buen empresario y además porque dinero llama dinero. Pero eso es otra cosa. Gracias. Por último, señor presidente, una vez que se confirmen los resultados electorales a la presidencia, en el hipotético caso, ¿reconocería a la ganadora aunque no sea de su partido? Gracias. Cambia de ejemplo. Sí, en la democracia es así. Sí, es el pueblo el que manda. Pero pues hay que pensar en la canción de Chava Flores, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? No, si el pueblo decide quién debe ser presidente o presidenta, se tiene que obedecer, porque esa es la democracia. El pueblo manda y si se equivoca vuelve a mandar. Y lo voy a decir, la voz del pueblo es la voz de Dios y la voz de la historia. Y ya. Entonces,
Imagínense, nosotros le debemos todo al pueblo, todo, todo. Es el pueblo el que nos ha sacado a flote en los momentos más difíciles. Cuando me destituyeron, ¿quién me sacó a flote? Cuando fui jefe de gobierno, el pueblo. Cuando estaba muy difícil la situación en Tabasco, al inicio de nuestro movimiento, ¿quién nos acompañó? El pueblo. Cuando la ola azul, con la mentira del cambio, que yo era candidato a jefe de gobierno en el 2000, ¿quién me respaldó? El pueblo, en especial los de Iztapalapa. Ahora ya hay más apoyo, no solo de la gente más humilde, también mucho apoyo de las clases medias, sobre todo la gente más consciente nos apoya mucho y por eso pues tenemos que gobernar obedeciendo al pueblo. El pueblo es el soberano en una república. ¿Quién es el soberano en una monarquía? El rey. En una república el soberano es el pueblo. Entonces vamos a esperar a ver qué dice la gente.